pero lo que nos lleva a viajar hacia otras galaxias, hacia el espacio finalmente, y de qué manera ellos también nos visitan a nosotros. Por supuesto, porque, bueno, acá hay un tema que mucha gente en la calle me asalta y me pregunta con mucha insistencia y que tiene que ver sobre el tema del contacto extraterrestre y todo lo demás. Obviamente, varios hablaban respecto... ¿Qué? Perdón, disculpe. Que una de las causas por las cuales pueden estar viniendo hacia el planeta Tierra es para llevarse agua. Extraen agua, por ejemplo, claramente. Hay que entender que en el universo el agua en estado líquido, que para nosotros es muy común, es muy difícil de encontrar. Y es uno de los potenciales donde haya vida. Ahora, al parecer, no solo estarían interesados en eso los extraterrestres, sino que de un tiempo a esta parte estarían interesados en hacer, ¿cómo decirlo?, un caso de hibridación. Parece que en algún lugar del universo alguien encontró un tremendo potencial en nosotros, del cual incluso nosotros no nos hacemos cargo, somos ignorantes de aquel, que es una gran capacidad de evolucionar en poco tiempo, ¿cierto? O sea, hay muchos santos, ¿cierto?, en la historia de distintas religiones, y al parecer, siendo que hay otras razas, al parecer, que nos visitan mucho más evolucionadas, es todo más parejo. Funcionan, digamos, a paso de tortuga, lento pero seguro. Sin embargo, le llama la atención que de repente nacen verdaderas criaturas, seres, personas milagrosas en nuestro planeta. Y todo indica que quieren tratar de extraer ese secreto. Qué curiosa, qué particular divinidad existe en cada uno de nosotros, en cualquiera, porque así lo han dicho los santos, y que los extraterrestres quieren sacar esa información para mezclarlas con ellos y crear, al parecer, una raza perfecta. De lo que estoy hablando derechamente es de las abducciones. Hasta la fecha muchas personas sienten, creen o intuyen de que han sido secuestrados por extraterrestres. ¿Por qué digo esto? Generalmente dicen, tuvo un sueño súper real y recurrente en donde salía al patio y veía la casa claramente y habían como unas luces, me hacían señas y de repente como que hablaba con ellos y después el sueño pasó a otra cosa. Pasan 2 años y vuelven a soñar el mismo sueño, en el mismo lugar. Hay otras personas que de repente van manejando y se pegan un cabezazo y dicen, uy, que se me quedé dormido. Y qué sorpresa que cuando, por ejemplo, el CD que estaban escuchando está en el último track ya. O el reloj indica 20 o 15 minutos más tarde de lo que es su cálculo de ver la información. Es lo que le pasó a Fulvio Rossi, que además iba manejando, pierde el contacto y luego aparece en el sector norte de Por supuesto, porque de hecho iban 2 amigos que iban no persiguiéndose, pero iban en caravana, ¿sí? Y de repente él desaparece, lo esperan. Nunca pasa por el lado del auto y él termina, finalmente, siguen avanzando. El auto, los amigos que dicen, chuta, capaz que le pasó algo, nunca avanzó. Y se encuentra con él más adelante, algo que no corresponde. Bueno, tenemos una nota porque hay harto que decir al respecto y quizás hoy día podamos dilucidar por qué realmente están tan interesados en nosotros, por qué nos secuestran, a quiénes y bajo qué condiciones. Por favor, mira, escucha la nota. ¿Usted cree haber sido secuestrado alguna vez por extraterrestres? Se trata de la abducción. Dicen que no se recuerda nada, que se borra un instante de nuestra vida y que somos usados para la reproducción, investigación o experimento de seres del espacio, o mejor dicho, extraterrestres. Quienes dicen haber sido víctimas de un secuestro extraterrestre cuentan que se han visto en una sala redonda, iluminada por todas partes, donde la conciencia y la voluntad no actúan, experimentando una especie de hipnotización. Tienen un encuentro con una luz, un objeto, un cuerpo, que no pueden identificar bien, pero posterior a ese encuentro sufren un estado de amnesia. Y a veces, diría yo, en la mayoría de los casos, en un 70% de los reportes de este tipo, las personas aparecen desplazadas varios kilómetros del punto original. En nuestro país, uno de los casos que más impactó es el del cantante Tito Fernández, junto a otros artistas como Marcelo Hernández, Gloria Benavides y el humorista Jorge Cruz. En agosto de 1974, después de una presentación en la segunda región, fueron literalmente perseguidos por una nave espacial. Fue tan atípico eso, tan atípico, que quedé imposibilitado para siempre de decir eso no puede ser. Entonces te escucho con mucha atención. Hasta ahí te llegó el porque lo que tú dices puede ser. No, se acabó el escéptico, yo era escéptico. Fue una historia interesantísima.
que hasta el día de hoy para mí no tiene ninguna explicación. Sin embargo, los motivos y explicaciones de por qué solo algunos viven estas experiencias no tienen una explicación definida. Es un misterio el por qué ocurren los secuestros. Hay un grupo de investigadores que plantean que se está haciendo una especie de recolección de material genético, otro grupo de investigadores que plantean que nos están investigando como quien va a la selva, por ejemplo, y toma animales y hace muestreos de los mismos animales. Otros quienes plantean que simplemente nos observan con gran curiosidad y van viendo quizás el desarrollo de nuestra evolución. La verdad que es un misterio. Otro caso que hace poco salió a la luz fue el del senador Fulvio Rossi, que hace 15 años, mientras trabajaba de médico en Santiago, tuvo un lapsus en una carretera de San Bernardo mientras conducía su vehículo, del cual despertó 20 minutos después y en otro lugar. 2 testigos presenciaron cómo el auto se perdía del camino. Nadie ha logrado encontrar una explicación científica a estos sucesos. Sin embargo, las víctimas de estos hechos que comenzaron a salir a la luz desde los años 50 en todo el mundo tienen relación entre sí en sus declaraciones e incluso ya pueden deducir qué síntomas tiene el humano que ha sido abducido. Sin embargo, la única manera de saberlo es realizando con un profesional una hipnosis regresiva. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿existe peligro para el humano ser secuestrado por extraterrestres? La experiencia de secuestro es una experiencia, a mi entender, que se da en el límite de una realidad que no conocemos todavía, pero que esta realidad manipula lo suficientemente bien al ser humano con la finalidad de no producir algún tipo de daño, de no producir algún tipo de secuela. Hechos sin explicación ni motivo aparente, algo que se escapa de la explicación científica, sin embargo, ocurre. ¿Podemos ser secuestrados por extraterrestres realmente? ¿Qué buscan ellos en el humano? ¿Compartimos ADN con estos seres? No sea cero. Secuestros de otra dimensión. Escúchame, hay que entender esto de forma muy importante. Es un secuestro, a veces sí, porque a la fuerza y no se tiene el consentimiento de la persona. En otros casos, cuando este mismo abducción nace a partir de un diálogo entre la persona, y ojo, a veces, créame, yo he conocido personas que tienen un diálogo sin saberlo, o sea, vuelven a su vida normal, pero cuando son secuestradas y tienen esto de que olvidan después, porque esto se hace a propósito para no generar trauma o procesos, digamos, psicosociales muy terribles en la persona, existe un diálogo y eso ya es un contactado. Personas que le entregan ciertas vocaciones, cierto olfato, cierto instinto para cambiar su vida o redireccionarla hacia otros quehaceres, otros rumbos. Comienza personas que de pronto les nace así de la nada un despertar por las cosas espirituales y comienzan, por ejemplo, a tratar de hacer mini charlas entre su familia, en su gente, decir, mira, vamos a comprar filtros para el agua, o ¿saben qué? Vamos a cambiar la dieta, o ¿saben qué? Vamos a ayudar a los animales, o vamos a juntar estas cosas y vamos a ayudar a otras personas. Y algo como que nace de la noche a la mañana y que parece así como un pequeño pinchazo de iluminación, algunas personas dicen que pareciera estar asociado a este tiempo perdido o que tienen sueños recurrentes que hay extraterrestres que le hablan. A veces no ven los extraterrestres, pero por lo menos muchas personas, no sé si les ha ocurrido, que sueñan que salen afuera, abren la puerta y ven luces en el cielo y ahí se para. Porque hasta ahí es donde alcanzan a recordar y de ahí para adelante otro cuento. Salfa, tú la otra vez nos contaste con respecto al mismo tema de la abducción que mucho tenía de robo de información genética también, que no es cualquier persona la susceptible de ser secuestrada o abducida. Exacto. De repente Juanjo les interesa porque él tiene en su ADN una información que les interesa para ser un ser único. Digamos que existen 3 raíces respecto a la abducción. Una sería esta, que la persona tiene un componente genético, y ese componente genético me refiero a que quizá ellos pueden extraer algo un poco más interesante, algo más allá, que es un condicionamiento de vida, una experiencia, una emoción que solo la tiene esa persona, una forma de que ella con sus ojos o él puede ver de otra forma, tiene un filtro más limpio, mejor, entiende las cosas y ellos tratan de rescatar esa sensación, esa sensibilidad de la persona a través de algún componente biológico. Ese sería uno. El otro es de contactados. Cuando ven que la persona tiene una cierta vocación comunicativa,
le imparten una serie de, ¿cómo decirlo?, de memorándum, de circulares, y la instruyen, la preparan para que esta persona se convierta en una especie de foco de información a un grupo de personas que se va expandiendo en forma logarítmica. O sea, sería un representante, a veces consciente, y ojo, como le estoy diciendo, otra vez es inconsciente. Hay personas que de repente tienen un despertar, como le decía, y una inquietud por estos temas de la noche a la mañana, pasados sus 30 años, pasados sus 18 años, o sea, ya adulto ya en sus primeras etapas, y de repente cambia, no sé, por el deporte, el cigarro, el pololeo, pum, pasa por estos temas y se concentra ahí. Y el tercero, yo creo que tiene que ver sencillamente por la curiosidad. Cuando alguna quizás raza, y estamos obviamente aquí conversando maduramente, y estamos dando de cuajo y de base de que usted cree en esto y existe, porque la ciencia por desgracia no lo ha probado, pero en mi humilde opinión creo que no se interesa en probarlo y que ya lo tienen todo claro. Lo que buscan es precisamente curiosidad, es alguien paseando, haciendo tour por este planeta y por ahí le llama la atención. Casi como que un científico le coloca algún sensor GPS a algún oso, a algún ave, para ver las funciones migratorias de estas criaturas, solo para entendernos un poco más. Ahora, las abducciones, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo saber si uno es víctima de algo? Porque aquí hay distintas teorías. Obviamente, los que no creen dicen que es una especie, mire, y ahí no deja de ser interesante, dicen que es una memoria residual, mira, una memoria residual de cuando tú estás en el vientre materno, ¿ok? Estás como en esta casa, en esta caja también de resonancia perfecta. De hecho, los médicos y psicólogos tienen un nombre para eso, le llaman en el estado de ataraxia. Dicen que uno en la vida de ser humano, en algún momento claramente es perfectamente feliz. Y es en el estado de ataraxia, que es cuando está en el vientre materno, donde la alimentación, la forma de cariño y el cuidado y la forma de flotando así como en el espacio, somos peces de alguna manera, te brinda todo el cariño y un instinto maternal. Pues bien, entonces, ¿qué eso supondría? Que los extraterrestres, de alguna manera, tratan de hacer contacto con las personas para crear una raza paralela o híbrida de esas características, ¿cachai? Para crear ese beneficio para ellos mismos. O sea, buscarían de alguna manera seres más perfectos o más dotados en términos genéticos. Es que eso es genial, porque al parecer ellos son más evolucionados, pero no más perfectos. Nosotros somos más imperfectos en ciertas cosas, pero somos envidiados. Tenemos una condición, tenemos una mejor vocación para convertirnos en santos. Mira lo que estoy diciendo. Nosotros estamos más cerca del siguiente nivel que los extraterrestres, pero los extraterrestres necesitan al parecer un componente nuestro. ¿Te das cuenta? Es así de simple. Con el fin de crear una nueva raza. Para ellos poder, una nueva raza, para ellos poder... la propia. Para enchular la propia, en este acto, pero que va a ser otra, para ellos poder optar a ese condicionamiento que tenemos. Lo que les decía, los que no creen en las abducciones dicen que es una memoria residual cuando uno está en el vientre materno y a ti te sacan del parto. ¿Cachai? Como una especie de secuestro en el fondo. Algunos dicen, y es por eso que dicen los que no están de acuerdo con la teoría de las abducciones, de secuestro extraterrestre, que los clásicos alienígenas son como cabezones y chicos y cuerpos, que dicen que es casi una proyección de imagen del cuerpo de uno, como un bebé. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la teoría, digamos, de aquellos que desconocen o reniegan de la teoría extraterrestre. Ahora, aquí viene una cosa que es bien complicada, la verdad, que ufólogos, digamos, de gran renombre, como Fuenzalía, ¿cierto?, que ha venido a varios de nuestros programas, un gran saludo para él. Rodrigo Fuenzalía, dice que no hay que descartar que en realidad, más que extraterrestres, estos sean visitantes, y atención, porque esto ya se pone loco un poco acá, visitantes de la Tierra del futuro. O sea, los extraterrestres que vemos son nosotros mismos, pero evolucionados físicamente. A ver, vamos entendiendo. Nosotros hoy por hoy no podemos mover la oreja, como los animales, porque finalmente tenemos la capacidad de decir, me repite la pregunta, o le subimos el volumen a algo con un aparato, ¿cierto? En cambio, los perros tienen que ir cachando bien así como... Igual,
hemos perdido, digamos, ciertas sensibilidades porque hemos evolucionado. El cabello ya no es tan necesario, antes teníamos cubierto por todo el cuerpo. Hoy día aprendimos a vestirnos con animales y otras cosas, ¿cierto? La columna de nosotros nos volvimos más inteligentes porque en el momento en que comenzamos a caminar de pie, erguidos, comienza a haber otro flujo sanguíneo y todo lo demás, y obviamente se activan otras partes del cerebro, etcétera, etcétera. Dicen... La muela del juicio, por ejemplo, es un resabio del pasado. Que ya no lo ocupas para nada. Ahora, alguien se hizo por ahí la pregunta, ¿cómo serían los hombres del futuro? Y empezaron ya, ok. Dirían primero que tiene un sistema digestivo más sencillo, porque comería aprender cosas no sólidas, sino cosas como la miel que pasan directamente a la sangre. Segundo, pelo ya no. Cero pelo, ya absolutamente necesario. Probablemente, mira, se aumentaría la carcasa craneana. O sea, se tendrían más cabezones así, que se parecen bastante a los extraterrestres. Y obviamente una boca muy sencilla, puesto que el habla, para comer ya poco lo ocuparías, y como lenguaje tampoco, porque podrías quizás con una capacidad de ese nivel cerebral comunicarte telepáticamente, que obviamente saltarías el error de las palabras. Cuando uno habla, el otro que escucha generalmente entiende un 70% de lo que el otro quiere decir, porque uno le pone intenciones, recuerdos y cosas, y yo el otro capta más o menos según su experiencia. En la telepatía, en mi experiencia directa. Él dice, ¿sabéis que me fue súper bien ayer en la playa? Me fue así. Y tú, así como adquiere toda mi experiencia, ¿cachai? Entonces, obviamente, una de esas teorías serían nosotros mismos del futuro, y que tendrían el aspecto como nosotros, como varios biólogos han dicho, en milenios más adelante. Esa es entonces una corriente que... Por supuesto, que no serían extraterrestres, seríamos gente del futuro. Y otros que dicen de otras dimensiones, pero eso ya se puso fringe. Y de otras galaxias. Ahora, ¿hay extraterrestres buenos y malos? Oh, qué buena pregunta. Mira, allá afuera, estoy hablando fuera del planeta, existen distintas motivaciones para evolucionar. Generalmente aquellos que han llegado a una escala tecnológica de esa semejanza, y mira lo que estoy diciendo, aquellos que han llegado a un nivel tecnológico sin destruirse, pues son varios los libros sagrados que dicen que la tecnología similar a la que tenemos ahora, el hombre la ha tenido por lo menos un par de veces, pero al desbalancearse con su capacidad intelectual y espiritual, hemos terminado autodestruyendo, ¿no? ¿Cachai? Como exceso de tecnología, poca espiritualidad, separación de las personas, aumento del egoísmo, finalmente desvinculación con la vida, destrucción del medio ambiente, se acabó la vida. De nuevo. Bueno, aquellos que, si los vemos navegar por los cielos, ¿cierto? En sus naves voladoras, en fin, si ellos han llegado, decían algunos, a ese nivel de tecnología sin destruirse, es porque tienen un equilibrio intelectual y espiritual suficiente para considerarlos como no malos. Sin embargo, a veces lo no malo puede ser sencillamente beneficio propio. A veces nosotros comemos animales, obviamente para subsistir como raza, alimentándonos de ellos, pero nadie le ha preguntado a las vacas si quieren eso o no. Pues que ellos hagan algo con nosotros en beneficio de un beneficio mayor para su raza y otros que están más acorde con el cosmos, y a nosotros no nos preguntan mucho si qué va a pasar. Capaz que nos consideran un accidente de la historia del universo nomás. Entonces, ellos son los malos. Ahora, yendo un poco más allá de la pregunta, según historiadores de mente abierta, según antropólogos, misma situación, dicen que los libros de historia de las antiguas razas, y estoy hablando de los sumerios, por ejemplo, dicen que siendo en algunos humanos, algunos extraterrestres, de raza humana, a ver, es como decir felino, hay gato, pantera, tigre, león, ya, humanos hay terrestres, de Ganímede, del planeta Venus, no sé, hay como de raza humana, habrían unos que sí son lo suficientemente egoístas, perniciosos y entregado a sus bajas pasiones, que te estoy hablando desde sexo, digamos, consumo de alimentos, de vivir una vida empotrada, se supuestamente viven entre nosotros y estarían explotándonos, y serían, según algunos, como David Icke, por ejemplo, los principales responsables de todas las debacles económicas, enfermedades y control absoluto. Supuestamente sería así. Perdona, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero una pregunta, ¿existe también una raza que esté en contra de ellos o que sea una raza que salva? Bien, papá,
¿Somos nosotros una raza que salva? Se lo contesto. Los héroes, exacto. Se lo contesto más los mejores ejemplos que el cine nos ha brindado de casos reales, varios de ellos, de secuestros extraterrestres, y donde ellos logran entender, a mí me secuestraban por esto, porque fíjate que, a ver, a mí en general, ahí siempre me han gustado el tema de los ovnis, los extraterrestres, pero como tantos otros en realidad. Ahora, donde me tuve que hacer cargo del tema en realidad, fue al igual que hizo en experiencia Eduardo, fue cuando me hizo una regresión y darme cuenta, y después confirmado, solo en base al recuerdo por mi madre, de que a mí probablemente sí me pasó algo similar, y más de alguna vez, haber sido, digamos, tomado de mi pieza siendo niño, por criaturas, digamos, que no puedo reconocer como humana, al menos, ¿ya? O sea, por lo menos voy a reconocer eso. Y al menos una vez adulto, cuando adulto te estoy hablando cerca de los 30 años, en un departamento, en Providencia, estando solo, y que ha sido probablemente una de las experiencias más poderosas que he tenido. Yo creo que bajé 2 kilos del puro sudor. O sea, nunca me había sentido tan pocas cosas, así como al respecto de una experiencia tal. Tenía miedo, el mismo miedo de un niño con una pesadilla. Yo alguna vez lo comenté acá. Ya, pero déjeme... Estaba en Providencia, en las Torres de Carlos Antunes. Era una de las primeras veces que me he ido a vivir solo. Estaba viviendo con un amigo que era psicólogo, que hoy no trabaja acá, un gran amigo, sí, compañero de curso de colegio incluso. Y yo tenía una pieza en el ala que daba hacia el norte, ¿cierto? Daba como al drugstore no, perdón, al drugstore, donde está el phone box pub, todo eso, ¿cierto? Cerca de donde está donde se administra todo el sistema de tours y... ¿De Senatur? Sí, perdón, es que te juro, no es broma, te juro que me acuerdo si me da un poquito de cosas, pero ya, ok, vea. Es del lado norte de la... Claro, miraba para allá la ventana. Miraba hacia el norte, hacia la calle Providencia. Ok, entonces, a ver, debe haber sido la 1 de la mañana. Computador, terminé así como de escribir un artículo. En aquel tiempo escribía todo tipo de notas y críticas para el diario El Mercurio. Y me voy a acostar. Me gustaba, estaba en ese momento durmiendo sobre un plumón, directamente sobre el suelo, uno japonés que me importé así súper rico y todo, y con otro plumón tipo sábana frazada encima. Me estaba quedando dormido, pero como que no podía, así como que me costaba, y de repente, adentro de la pieza, llega un fogonazo que yo identifiqué al comienzo, porque al no haber ruido, no dije, no, un helicóptero, nada, como si alguien hubiera prendido un cartel luminoso publicitario en el edificio al frente. Cosa que no es posible porque al frente no había nada, estaba la calle 11 de septiembre, digamos, y Providencia juntos, y las dos. Entonces, cuando vi que había una luz azul, que yo hasta ese tiempo no lo tenía como noción, como a uno de los primeros indicios que a veces secuestro. A veces se escucha también un sonido así como... que igual como cuando se abre una puerta esta automática cuando entra un mall, así, como presión, se escucha igual. Bueno, viene esta luz y de repente, así como que se me cayó la teja. Dije, chuta, no será, no, pero cómo no, y ahí empecé. Ahora, obviamente esa luz se mantuvo. Se mantuvo todo el rato, es una luz, es que esto es lo loco, es como pareja, es como que si viniera de afuera, o es lo que uno interpreta, porque afuera es la ventana y es lo único que podría invadir, que no está dentro de tus pertenencias para crear luz. Pero súper parejo, así como que tiñó todo, así como un estudio de fotografía de un color azulito tirado para el violeta, ¿ok? Así, completo. Y de repente, y ahí me muero, porque yo, a ver, es que me empecé a pasar el rollo y también me di cuenta de que me estaba casi autoasustando, o sea, empecé a tomar caldo de cabeza, como dice. De repente comienzo a sentir como que hay gente en la pieza, ¿ok? Primero no lo siento como pasos, no haciendo ruido. Creo que lo siento, voy a ser muy honesto, creo que lo siento así como paciencia. Y es en ese momento en donde siento como, así estoy acostado aquí, dos allá y uno allá. Lo estoy y hago así, igual que cabros chicos, igual. Me cubro y comienzo a sudar así, de miedo, porque como que sentí una opresión, es muy difícil explicarlo. Puede ser muy rollo personal o no, autosugestión, pero debo decirlo que en general yo no soy muy amigo de esas cosas, soy bien controladito para todo. Entonces, o sea, salvo la luz, lo otro lo percibiste. Lo percibía, hasta que aquí comencé a escuchar, nunca así como ni pasos ni correteo. Yo algunos creo que mientras más lo pienso,
Pienso que lo sentía, pero no estoy tan seguro. De lo que sí estaba seguro era como un pequeño murmullo. Y un murmullo que lo hizo todo un poquito más grotesco, porque era muy finito. Era así como... ¿cachai los ratones? Así como ratones entre techos. Se escuchaba así, pero que claramente no eran cortitos. Era así como... Así como... Y como al lado tuyo. Y ahí yo morí. A ver, yo calculaba que eran las 1:10 de la tarde. ¿Era de día esto? No, de la mañana, perdón. No, me pongo loco. Estoy y comienzo a pensar fuerte. La verdad es que esa vez no sentí hasta, yo te diría, 2, 3 primeras horas. Es difícil calcular nada, ni que me tocaban, ni que hablaban conmigo, ni nada, pero solo así como este diálogo que se interrumpía de uno al otro. Así, muy freak. Qué heavy. Lo de general. ¿Tú despierto? Yo despierto, no, sí, hasta ahí, digamos, era como decirlo, como una fascinación astusadiza, pero que generalmente pasaba por un rango así mucho más terrible. O sea, por mis hijos, digamos, yo creo que una de las veces que me ha tenido miedo. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame, maestro. Tú contaste que también tuviste una experiencia a temprana edad, que me imagino que de eso debe haber menos recuerdos. Sí, pero también... Ya. Ya, porque aquí viene... No, era solo para preguntar si había una conexión, había sentido algo como relacionado a lo cuando pequeño. Similar. No, porque yo no había pasado por eso. O sea, yo no tenía cómo conectar las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comienzan obviamente estos ruidos y yo comienzo a pensar. Yo no sé hablar telepáticamente, pero yo suponía en ese momento que si pensaba mucho y tratar de relajarme, concentrándome en algo, iba a poder llegar este mensaje a este tipo. Y la verdad es que fue de humillación total. O sea, yo dije, por favor, tengo mucho miedo, por favor váyanse, por favor, no puedo soportar esto, no puedo sostener esta situación, no soy capaz de asimilarla, por favor. La cuestión duró mucho más igual, pero en algún momento creo que sentí, y yo insisto, no tengo esto, ¿cómo saberlo? No digo cómo probarlo, ni siquiera yo como estar seguro, casi sentí como un alivio, como si me hubieran desenganchado algo, y lo que sentí de verdad fue algo así como, ok. Una vez que tú pensaste en esto de que tengo miedo... Pero muy rato después, fue lo que sentí realmente. A ver, es que quiero ser muy honesto. No lo sentí así súper claramente una voz en mi cabeza, pero sí sentí como que me desengancharon. Como una descompresión. Era como que todo, exacto, como que todo el medio que había tenido era porque en el momento que entraron y la luz, y suponiendo que esto fue tal cual, pum, y crearon una conexión, un vínculo conmigo. Y entonces yo empecé a tener miedo, porque ahora que lo pienso es demasiado miedo el que tuve, es demasiado. Porque pude haberme levantado, parado, por último ver, o salir corriendo con los ojos cerrados hacia la puerta que estaba siempre abierta. Por último, pero no pude hacer nada, estaba congelado mío como un conejo con farol. Además, considerando la fascinación que tú tienes con el tema, se supone que pero uno estaría más dispuesto a... Sí, ahora, claro, y eso pasó, no a quinto plano, eso desapareció. Solo tenía miedo. Pero no lograste a bloquearte de tal manera porque seguías pensando, seguías estando atento a comunicarte o a pensar y decir, por favor, déjeme tranquilo, estoy cagado. O sea, todo eso, o sea, aparte de no moverte, o no te podías mover tampoco. No, sí podía moverme. Sí. O sea, ¿por qué no te fuiste? Por el miedo, no, estaba paralizado de miedo nomás. No eres capaz de pararte y arrancar. Exactamente. Claro. Lo que más podía hacer era cerrar los ojos. Tu amigo obviamente no estaba, ¿o sí estaba? ¿Qué amigo? El que vivía contigo. No recuerdo siquiera. No sé. Yo supongo que no. Nadie, no quedó ninguna evidencia, digamos. Tu amigo no te dijo, oye, qué ruido fue que ese. se haya ido, porque para mí, en esa pieza, yo te diría que viví como casi como un punto aparte. No existía el living, nada. Y yo, cuando esto terminó, él se iba muy temprano, a las 7. Y si él estaba, él durmió en la noche y al otro día se bañó, se duchó, se fue. ¿Nunca sintió nada? No, de hecho no discutí con él porque... No fue tema. Pero cambia la temperatura. A ver, quiero que entiendan, esto sucedió antes de que sea la regresión. Entonces yo dije, chuta, me está pasando lo que he leído. ¿Ya? O sea, por eso no traté ni atinar, ni hacer un contacto, ni mucho más. De todas maneras no creo que hubiera podido. Cambiaron las condiciones, perdona Magdalena, cambió la temperatura, estaba más denso el aire. Sí, pero yo creo que era yo. De partida estaba debajo de un plumón, entonces estaba súper encerrado. Estaba ahí sudando, además. Salfa, cuando tú hablas de una luz azul, violeta, qué sé yo, que se posa sobre tu ventana, que es lo que tú alcanzas a ver, eso debería ser perceptible por alguien más, por los vecinos. Por supuesto. Debería alguien haber visto algo. Ahora, curiosamente, cuando he leído, generalmente las personas no ven como lo vi yo como una luz, dicen que ven como una franja azul, que fue la que me rectificó años después de mi mamá. No, es un fenómeno que pasa adentro nomás, no tiene una fuente. O sea, no es que un platillo volador afuera de mi casa, digamos. Claro. Ahora, pero espérate, lo que cuenta Salfate es muy choro porque después él se hace una regresión y le cuenta a la mamá y la mamá le dice, bueno, te tengo que contar algo. La mamá cachaba todo.
Es muy buena esa parte. Entonces, Eso es lo que era chiquitito. pero quiero que entiendan una cosa. Yo sé que, a ver, quizás no lo estoy haciendo como corresponde ni con la solemnencia, o sea, solemnidad, cáchate. Con la solemnidad. Bueno, realmente no te juro. Con la solemnidad que hay que hacerlo, pero quiero tomar las palabras de Marcelo, quiero tomar las palabras, digamos, de Tito Fernández. Marcelo de Cachureos. Exacto. Marcelo Hernández. ¿Qué tiene que ver Marcelo de Cachureos? Porque le pasó esto, pero déjame... Porque él también le pasó. Porque cuando uno habla de esto, es muy complicado, yo sé que a muchos les saca risa y todo. Es complicado, o sea, porque parece... hay un gran arco entre que parece inventado hasta mentira, que esto no ocurrió, hasta ridículo. Claro, pero claro, cualquier cosa, se presta para la talla. Y por eso generalmente uno no lo habla, porque es complicado de asimilar. Yo teniendo amigos más tirados para la ciencia ficción, freak, así que les gustaba de todos los monos, ni aún así les conté, porque de partida se producen varias cosas raras. Uno parece así como se siente especial, algunos se sienten elegidos. No, yo nada más lejos de tener ese interés. Perdón, fue terrible. Y tal cual Solo como fue llegó, terrible. tal como llegó, se fue. Exacto, cuando te quería decir, cuando yo empiezo a pedir, se me desengancho y aquí quiero insistir en esto. No lo sentí como una voz clara en mi cabeza, pero sí como que pude percibir, pero capaz que era yo, capaz que era un autoconsuelo, y de verdad, claro, puede haber sido eso, que dije ya, yo sentía, no te vamos a molestar más hasta que realmente estés preparado, porque en realidad así como que se te fue la bilirrubina a las pailas, así que no te molestamos más con el asunto, hasta nuevo aviso. Ahora, años después, estando en otro canal, finalmente llega esta doctora, que es notable, ella, que es la doctora Centeno, que fue alumna de Brian Weiss, ¿cierto? El que ha escrito esta novela de Mucha vida, muchos maestros, en una eminencia del tema, ven a ofrecer, después de ser elegida como una de sus mejores alumnas, su oficio a nuestro país, que es hacer una regresión para sanarte a través de una regresión a otras vidas. No es tú 7 años, yo a los 12 me caí de un árbol, no, nada que ver. Esto es en otras vidas, siendo mujer, hombre, animal, anda a saber tú. Bueno, yo esa vez fui el elegido, que fue porque perdí al cargar la mata, después me hicieron una trampa y todo lo demás. Y ella me da todo un discurso y yo dije, chuta, en realidad yo no sé por qué me elegir a mí, yo no creo que me pueden hipnotizar, que es lo que la gran mayoría cree. Yo creo que yo por mucho que me relaje, yo tengo una super mente, no sé, todos salen en esa. Bueno, a la media hora me tenía listo, muy capa ella. Y pasaron dos cosas que en su momento fueron consignados por los diarios. Había alguien de prensa y obviamente estaban las cámaras del canal en cuestión. Lo que salió el otro día es que claramente empezaron a fallar las luces, muy raro. De hecho, uno de la gente de iluminación se asustó y dijo, ay, guacha, y dejó la cuestión y se salió. Comenzaron a temblar cosas. Y ella me tuvo controlando todo el tiempo y yo pataleé, lloré, grité durante 40 minutos porque cuando ella me hizo volver yo no quería. ¿Qué recordé esa vez? Era que siendo niño me habían ido a buscar en un par de ocasiones que como que tocaban, así, como que yo dormía en una camita al lado de mi papá y como que me tocaban y yo después solo, después que se iban, iba y me asomaba así como por la ventana. Es lo que recuerdo saber. Y después otra información que es la que prefiero no profundizar porque se pone muy cuático. El caso es que cuando llego a mi casa, estaba esperando a mi mamá, a mi señora, así como, ¿y cómo te fue? La típica, y como típico te dicen, ¿qué era? Curiosidad, pues, claro, así como era que... un rey. La típica te empieza a preguntar, ¿y qué era? Y pintó cualquier cosa, y le digo, no. En tus otras vidas. Claro, y digo, no, de un marciano, así como valor. Y bueno, le empiezo a contar lo que me acuerdo, y mi mamá se altera, y se pone a llorar. De hecho, nunca lo hablé con ella porque no me gusta que sea tema. No me gusta que sea tema porque no quiero darle mi importancia a la que creo que tiene. Yo creo que lo que rescato de ahí es lo que sentí. Si es que había marcianos en mi pieza, si es que yo tenía que ver algo con ellos, yo creo que no tiene la menor importancia y jamás me he hecho cargo y no lo voy a hacer, yo creo. Nunca. Pero lo que sí ella, como nunca lo he hablado, no sé si se acordó, así, solo porque se lo mencioné, o siempre lo dijo, nunca me lo comentó, es que ella reconoció que había pasado eso y que ella sufría porque ella miraba para el lado y ella hablaba, decían que eran niños o duendes que venían a tocar y no se podía mover hasta que pasaba toda la enjundia, se paraba y me abrazaba así llorando porque claro, como mamá me quería defender de estos otros niños que decía ella que estaban como con unas capuchas que me tocaban así y que ella no podía sacarlos po. Entonces cuando paraba todo el proceso ella iba y me tomaba. De hecho agrego algo que nunca lo había comentado. En una de estas clásicas visitas que una prima que vivía en Venezuela, Patricia, se quedó a vivir con nosotros, la familia de ella mientras encontraban arriendo, porque venían llegando a Venezuela,
y ella dormía en la pieza con nosotros, o sea, dormía con mi mamá y yo en mi camita al lado. Y ella se acuerda que alguna vez despertó mi mamá y le dijo, ¿viste otra cuestión? Que yo me pegaba al vidrio así, que yo era como ser sonámbulo, ¿cachai? Me pegaba y empezaba a hablar hacia afuera, así. Hacia afuera, pegado y dar instrucciones. Pero eso ya puede ser otra cosa. Pero sí se acordó de eso. O sea, perdona, vuelvo a insistir, aunque no te acuerdes en la parte del departamento, la primera historia, la primera... ¿Que no me acuerde, diga? O sea, que no tenga que ver, que esté relacionado. Una abducción con la otra. Claro, es difícil saberlo después de la segunda. Porque hay una particularidad que debe pasar, que tú debes tener propiamente tal, tú, Juan Andrés Salfate, que está en la conexión para que ellas se acerquen, porque si no, Eduardo, yo, bueno, no también, sé si la Mayra o Felipe... algo similar. ¿A ti también? También lo... o sea, a no dudarlo, digo. Yo no vi ese nivel. No el nivel, claro, no la segunda parte de lo que le pasó a Salfate. ¿Cuál fue tu experiencia? Pero él tiene una rememoranza de una vida que está viviendo él ahora. Claro. O sea... Sí, no, claro, pero él no tiene el contacto de este extraterrestre. No, pero tiene con unos mucho mejores que no son de menor nivel, yo me atrevo a decir. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Eduardo? A mí tuve la fortuna de hacerlo acá, con la misma maestra que hizo Juan Andrés. Esa regresión la hemos visto acá en el programa. Y también hay algún momento de las vidas pasadas, no solamente me veo a mí con otra forma física, en otro lugar. Yo sé que soy yo, pero no, es como que se viera a un caballero cualquiera. Sé que soy yo y reconozco, de hecho, entre el grupo de personas que estaban ahí conmigo, a quien es hoy mi mujer. ¿A quiénes son hoy día? Es una cuestión bien loca, que tampoco no es mi mujer, no la veo como ahora, era muy distinta, pero yo reconozco algo superior que es de ella. Bueno, y hay en un minuto también un contacto con unas entidades que no son de acá y que te hablan de misiones, de lugares, de caminos que hay que seguir. Una cuestión muy loca. De hecho, lo comentamos después. Esos videos de esas regresiones los tiramos acá en la mañana. Una experiencia súper linda, bien bonita. De hecho, recomendable. O sea, ¿Tú te acuerdas? No hay que hacerlo por curiosidad, eso sí. Después de la yo llegué por casualidad. Después de tu regresión, ¿tú te acuerdas de lo vivido o la facilitadora, la maestra te va diciendo? Es que tú estás viendo una película. Sí, exactamente. Mira, ¿sabes lo que es? Es lo mismo cuando tú ves una película. Tú sabes que es una película y a veces tú lloras, ¿cierto? Con una película que emociona. Pero ¿cómo hacer una película en tu living? Es porque el nivel de compromiso que comienzas a tomar, porque tú sabes que eres tú, o tú sabes que la empatía es lo mismo. Es como una película en donde tú te comprometes a un nivel nunca antes conocido. No es como cuando, no sé si ustedes vieron, todos vimos alguna vez, Tony Camo, que hipnotizaba a alguien y decía, ahora tú eres guau, anda por aquí, después despierta, ¿qué hice? No sé, no es así. No. Tú tienes un nivel de conciencia, tú sabes dónde estás, lo que pasa y todo lo demás. Sin embargo, yo después que vi el video, habían cosas del video que yo no me acordaba haber dicho. Eso sí. Movimientos, cosas, pero detallitos. Ahora, pero lo que Juan José me quería preguntar, yo estoy más preparado hoy día que pasar de todas maneras, porque a mí esa experiencia me cambió para siempre. Yo, la persona que usted ve ahora, yo era una persona muy diferente. Yo, una persona más inclinada a lo espiritual y todo, fue gracias a esta experiencia. No por lo extraterrestre, sino por lo que sentí. A mí, yo tuve una epifanía. Yo por 20 minutos puedo entender casi todo. O sea, entendí por qué los fenómenos de la gente, porque la gente siente, porque la gente tiene rabia, porque la gente... Lo entendí durante 20 minutos y eso me lo traje. Mi única vida, lo único que yo me dedico ahora en la vida, dejé todo, dejé pega, dejé crítica de cine, es volver a encauzarme y volver a estar en ese estado permanentemente. Esa es la verdad, es la felicidad, que la felicidad es muy pobre. Lo bueno es estar contento, totalmente apacible en cualquiera sea la condición. Quemándote un pie, digamos, o en medio, digamos, de un parque de diversión. ¿Quién fue el primero que habló de eso? ¿El que sabe? ¿Quién es el que sabe? Oye, Salfa, por eso empecé a buscar esa literatura, porque necesitaba entender que alguien me hablara de lo que había sentido, y cuando lo descubrí, para adentro. Pero tengo una inquietud con respecto a eso. Te lo decía Juanjo, ¿por qué crees tú que te buscaron a ti? ¿Por qué crees tú que fuiste tú el elegido? A mí me parece bastante elocuente la respuesta. O sea, yo te admiro, es que yo lo sé, pero y veo tu fascinación con estos temas, la forma en que tú siempre buscaste más allá de lo que te habían enseñado. Es que no quiero contestarte. Es que sí lo sé, pero no creo que sea... Porque hay una parte de la historia que tú no quieres recordar tampoco. Sí, no, lo recuerdo, pero yo encuentro que no fuera que la cuente. Puede sonar muy egocéntrico. Pero tú Salfate, pero tú lo sabes o tú lo percibes. No. O tú interpretas esa respuesta. No, es parte de mi experiencia. No lo sé, me lo dicen. Perdona, Salfate, pero si yo te voy a escuchar en algo que efectivamente... Esto es un supuesto lo que yo voy a decir ahora. Y entendiendo un poco lo que dice Eduardo, de que si es algo muy egocéntrico, es como que yo en algún momento de mi vida, cuando yo era chico, yo no es que más allá, como dicen ustedes, sentirte especial o algo en particular, pero sí yo sentía, por ejemplo, yo me iba de vacaciones y yo era un personaje que en algún momento, si estábamos en un bosque o cerca de un bosque, me iba a caminar solo.
Y en algún momento me sentaba. Claro, y me sentaba. Y empezaba a generar como una conexión hacia adentro. Y te estoy hablando, yo tenía 11 años. Y entre que empezaba a mirar los hongos, los palos, los árboles, y de repente yo empezaba a sentir de que yo era un niño que en definitiva alguien le estaba hablando. Y en ese momento yo empezaba a sentir que alguien me empezaba a hablar. Y yo empezaba a tener un diálogo que no era para mi edad, que era para una edad mucho mayor, que es como para la cual tenemos hoy en día. Entonces... que es como que era una cosa racional. Perdona, yo estoy exponiendo algo muy personal mío que tiene que ver con una edad. ¿Eso es lo que te pasa a ti? ¿A ti esa parte de la historia es de tal manera que te puedan llegar a decir tú eres el elegido? No llega tanto, no soy elegido de nada, pero... Lo sé, a lo mejor, perdón, no es que lo sepa o no, pero tiene esa potencia. No, es un poco más sencillo, pero es un poco más... es más impactante para vivir después la vida de uno. No sé, déjame ver, de verdad no, prefiero no hablar de, pero... Está bien, pues Alfa, si no te sientas presionado tampoco. Ya. Si nosotros estamos contando una historia que tiene relación con las abducciones y tu experiencia personal de cómo poder transmitirnos un poco los sonidos, las sensaciones, pero no que tenga algo trabajoso para ti. Por lo menos sí les puedo hacer un regalo que lo han escuchado miles de veces, pero por lo menos yo se los puedo corroborar. ¿Todos ustedes alguna vez han hablado de que todos somos uno, de que todos estamos conectados, las plantas, las cosas? Bueno, de eso, bueno, es así, sin lugar a dudas, es así. Sentir eso, sentir que tú eres todo, wow, viejo, no queréis vivir así. Es muy difícil lavarse los dientes, comer, hacer las cosas con normalidad después de que has sentido eso. Pero entonces es difícil, ¿y tu vida se volvió peor? ¿O tu vida se volvió mejor? Solo mejor. Tengo que aprender a vivir con esto. Bueno, es súper bonito lo que cuenta Selfate, hay mucha enseñanza, hay mucha lectura respecto a eso que se ha venido hablando desde hace 2500 años, de cómo tú puedes encauzar, conectarte con todo lo demás. Pero claro, no es fácil llegar y confesar de pronto alguna experiencia. Es sencillo, pero no es fácil. Exactamente.